Hola a todos y todas, esta ya es la tercera parte de la clase de osteología. En esta parte ya vamos a ver lo que es el esqueleto apendicular. Ya terminamos de revisar el esqueleto axial con cabeza ósea en la primera parte, el resto del esqueleto axial, columna, tórax en la segunda y ahora vamos con el sistema apendicular. Dentro de las funciones del sistema apendicular, principalmente es una zona de alta movilidad, ya por lo tanto tenemos articulaciones con mucho rango de movimiento, ya nos van a permitir la locomoción, además con miembro superior lo que es todo lo que junto con el sistema muscular, la manipulación y en el caso del miembro inferior, soporte de peso. Partir hablando del cíngulo escapular. En este va a estar conformado por dos huesos que son la clavícula y la escápula. Estos huesos, en el caso de la clavícula, va a ser el que se va a articular con el esternón a través de la articulación esternoclavicular, que es de tipo sinovial celar. Esta articulación, además en su interior, va a tener un disco, que es un disco articular, que es el que podemos apreciar en esa zona. Y nosotros este va a ser el único punto de anclaje que va a tener el cíngulo con la escápula y después a este cíngulo se va a anclar o se va a articular el hueso húmero. En cuanto a algunos reparos óseos importantes de cada uno de los huesos, en el caso de la escápula, en la cara anterior tenemos la fosa escapular, tenemos el proceso coronoides, tenemos la fosa glenoidea, a, ángulo superior, ángulo inferior, borde medial de la escápula, borde lateral, borde superior. Por la cara posterior nosotros vamos a encontrar la espina de la escápula que va a dividir la fosa supraespinosa y la infraespinosa. Ahí tenemos el acromion, que también lo podemos ver en esa zona. Y ahí también estamos viendo la fosa glenoidea. En el caso de la clavícula lo vamos a dividir en extremos, ya tenemos, o sea, en tercios, tenemos un tercio medial, un tercio medio y un tercio lateral. El tercio lateral es el que se va a articular con el acromion y el tercio medial es el que se va a articular con con el esternón. En el caso del brazo, vamos a encontrar el hueso húmero que se va a articular con la escápula a través de la articulación glenohumeral, porque se va a articular con la fosa glenoidea con la cabeza con la cabeza del húmero. El hueso húmero tiene las siguientes estructuras. Tenemos la cabeza, el cuello anatómico, tubérculo mayor, no podemos aquí apreciar, ahí se logra el tubérculo menor, cuello quirúrgico. Em, si nosotros vemos la forma del húmero, tiene una forma de tipo triangular, donde vamos a encontrar el surco del nervio radial. Por lateral también podríamos encontrar lo que es la tuberosidad deltoidea. En su epífisis distal vamos a encontrar la epitróclea, el epicóndilo, el capítulo y la tróclea, que son los elementos que vemos aquí. La tróclea, el capítulo. El tróclea es la que tiene forma de reloj de arena acostado. Y se va a articular con los huesos radio y ulna. En el caso del radio y la ulna, encontramos la cabeza del radio, el cuello del radio, la tuberosidad del radio, donde se va a insertar el músculo bíceps braquial. En la epífisis distal, proceso estiloides, que también lo podemos apreciar ahí. Y en el caso de la ulna, encontramos que el olecranon, ya la escotadura olecraniana, proceso coronoides, tuberosidad de la ulna y en superficie distal el proceso estiloides de la ulna. Este proceso estiloides es el huesito sobresaliente que nosotros palpamos en la cara medial y posterior del antebrazo, casi articulando con la muñeca, en esa zona.
Ya el radio y la ulna, el radio está hacia lateral y la ulna hacia medial. Para que se acuerden, el radio está hacia el pulgar, por eso se dice de que el radio tiene antena. Ya que si nosotros cerramos la mano así, ya como la manito del piensa positivo o del dale like, eh, el pulgar queda hacia arriba, entonces por eso el radio se dice que tiene antena. En el caso de la mano, tenemos los huesos del carpo, que tenemos dos corridas de 4 huesos cada uno, donde tenemos el hueso escafoide, semilunar, piramidal y el que está encimita el pisiforme. En el caso de la mano, tenemos trapecio, trapezoide, capitato, también conocido como grande, y el amato o el ganchoso. Los huesos que continúan, que forman parte de la palma, corresponden a los metacarpos, que son estos que se denominan desde el 1 al 5. Y en cada uno de los dedos tenemos las falanges. En el caso de los dedos 2 al 5 tenemos 3 falanges, una proximal, una media, una distal. Y en el caso de la zona del pulgar tenemos solamente 2 falanges, una proximal y una distal. Esto nos da un total de 14 falanges por dedo, 28 en total en las manos, y en los dedos de los pies se repite lo mismo. Ya la mano va a tener, gracias a sus tipos de articulación y a la cantidad de huesos que presenta, una gran cantidad de movimientos. En el caso de miembro inferior tenemos el cíngulo pélvico, que va a estar formado por los huesos coxales. El hueso coxal está formado por la fusión de 3 huesos que son el ilion, el isquion que está en azul y el pubis que está en rosado. En el caso del ilion vamos a encontrar los siguientes elementos: cresta ilíaca, espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, espina ilíaca posterosuperior, espina ilíaca posterior-inferior. Las espinas ilíacas, por ejemplo, las anteriores, la superior es la que se palpa en las personas que son delgadas por la cara anterior, y en la zona posterior, entre las espinas ilíacas posteriores, se forma una hendidura, que son los hoyitos de la espalda que se les forma a algunas personas. En el caso de, ahí tenemos nuevamente la cresta ilíaca, espina ilíaca anterosuperior, anteroinferior, posterosuperior, postero-inferior. En el caso de el isquion, va a tener una gran rugosidad que corresponde a la tuberosidad isquiática. Además va a tener esta prominencia que es la espina isquiática. Y entre el ilion y el isquion se va a formar esta escotadura que se llama la escotadura ciática mayor, que es la que vemos ahí. Y por ahí es muy importante porque por ahí va a ir transitando o va a emerger el nervio ciático. En el caso del pubis tiene una rama superior, una rama inferior y se une al otro pubis a través de la sínfisis púbica. ¿Ya? Entre el pubis y el isquion se va a formar el foramen obturador, que es ese de ahí. Y entre los 3 huesos se va a formar esta estructura que es el acetábulo. Y es ahí con quien se va a ir a articular el hueso fémur. En miembro inferior, en el caso de muslo y rodilla, en el caso del muslo vamos a encontrar el hueso fémur, que tiene cabeza, cuello del fémur, aquí es donde se genera la mayor cantidad de fracturas de cadera, trocánter mayor, trocánter menor, diáfisis, ya que va a estar aquí a lo largo, ya, y en la parte superior de la diáfisis vamos a encontrar una línea rugosa que se llama línea áspera. En la zona distal vamos a encontrar los cóndilos femorales y en la zona superior cóndilos los epicóndilos y la cara patelar, donde va a ir articulada la patela.
Ahí tenemos la patela que forma parte del segmento de rodilla. Recordemos que aparte de los huesos tenemos una serie de elementos aledaños como ligamentos eh, y tendones que te vendría hacia acá arriba. En el caso de la tibia y la fíbula, la tibia tiene los cóndilos tibiales, las mesetas por la parte superior y las espinas que son esos elementos puntiagudos que traen en la zona central. En la zona anterior de la tibia encontramos la tuberosidad de la tibia donde se va a insertar el ligamento patelar, que es la continuación del tendón del cuádriceps. En la zona distal vamos a encontrar, o la epífisis distal, el maleolo medial. En el caso de la fíbula, tenemos una epífisis proximal, o la cabeza, la diáfisis, y en la zona distal, en la epífisis distal, el maleolo lateral, y ese es el clásico huesito que nos pegamos en el tobillo, con los bordes de las mesas. En los huesos tibia y fíbula, que antiguamente la fíbula se llamaba peroné, se va a articular con el astrágalo, también conocido como el talo, que es el hueso que está en la zona superior. El que forma el talón es el calcáneo. Tenemos el hueso navicular, que está anterior al astrágalo, y tenemos el cuboide, que está anterior al calcáneo. Además tenemos las tres cuñas, cuña media, cuña intermedia y cuña lateral. Y en conjunto todos estos forman los huesos huesos del tarso. Por lo tanto, estos huesos se llaman metatarsos y se denominan del primero al quinto. Y al igual que los dedos de las manos, tenemos las falanges. En el caso de los dedos del segundo al quinto dedo, vamos a tener tres falanges, una proximal, una media y una distal, y en el caso del dedo gordo del pie, una proximal y una distal. El dedo gordo del pie también se le conoce como hallux. Cabe destacar que, al igual que en los huesos del cráneo y en los distintos huesos, hay diferencias entre hombres y mujeres. En el caso de la mujer, la sínfisis púbica va a tener eh, un ángulo más obtuso, en cambio en los hombres va a ser mucho más agudo, ¿ya? En el caso de los hombres va a ser cercano a los 90 grados y en el caso de las mujeres va a ser mayor a 90 grados. También la pelvis femenina es mucho más amplia versus la del hombre, que es bastante más estrecha. También la del hombre es más alargada, ya es más vertical versus de la mujer, que tiende a ser más acostada. La razón de esto es por la presencia de los órganos genitales femeninos internos, como el útero, que también tiene que dar espacio en el caso de ser fecundado. Sí, disculpe por eso. ¿Ya? La osteoclisis es un procedimiento de urgencias que ustedes van a ver lo más probable en la clínica. Ya es una alternativa ante la necesidad de obtener con rapidez un acceso venoso en una emergencia. Ya, por ejemplo, en el caso de que no se pueda acceder a ningún vaso sanguíneo, se opta por este procedimiento para poder poner una vía. Ya es una vía temporal, por lo general se retira del paciente una vez que éste ya se haya estabilizado, o que se haya logrado conseguir el acceso a una vía venosa, ya de origen ya sea central o a nivel periférico. Ya, pero como les decía, esto es de urgencia. Como la base de esto, o de por qué se utiliza, es que debido a la gran cantidad de vasos sanguíneos que encontramos a nivel del hueso esponjoso, o sea, entre las cavidades del hueso esponjoso, em, es que se utiliza esta opción porque es una vía no colapsable.
pero tiene también alto riesgo de infección, por eso es solamente transitoria y no es como primera opción. Algunas alteraciones que podemos encontrar a nivel del pie, por ejemplo, cuando se caen los arcos del pie es cuando hablamos del pie plano. Y cuando hablamos de un arco exagerado, por ejemplo, las personas que usan mucho taco, se tiende a generar este pie que se llama el pie cabo. Cabe destacar de que muchas veces nosotros el pie plano lo vemos como una anomalía, pero dependiendo también la ascendencia podemos encontrarnos con pie cao. Por ejemplo, todo lo que es las personas que tienen una ascendencia del Medio Oriente, ellos basalmente tienen pie plano. Movimientos que podemos encontrar a nivel de el pie, por ejemplo, lo que es flexión y flexión-extensión, también se denomina plantiflexión o dorsiflexión. Eso lo podemos encontrar en movimientos del tobillo. Pero lo que son los movimientos de supinación, pronación, abducción y aducción son movimientos del pie. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les sirva de bastante ayuda. Nos estaremos viendo la próxima semana. Recuerden que hasta aquí entra en la evaluación. Que estén muy bien. Chao, chao.